Alguna vez, el electrizante líder de Led Zeppelin, Robert Plant, cautivó a millones con su voz poderosa y su presencia escénica indomable. Pero detrás de la música, había una vida marcada por la pérdida, las dificultades y una presión constante. Ahora, acercándose a los 80 años, el hombre que alguna vez definió el rock and roll camina por un sendero más tranquilo y melancólico. ¿Qué le pasó al dios dorado del rock? ¿Y por qué su vida ahora está llena de tristeza? Echemos un vistazo. Raíces de aislamiento e identidad. La vida temprana de Robert Anthony Plant estuvo marcada por la soledad y la melancolía, una infancia forjada en la adversidad, el desplazamiento cultural y un profundo anhelo de pertenencia. Nació el 20 de agosto de 1948 en el sombrío y industrial paisaje de West Bromwich, en Staffordshire, Inglaterra, en una época donde la dura realidad de la Gran Bretaña de posguerra se hacía sentir en cada rincón. Su padre, un ingeniero civil que había servido en la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, representaba el deber y el orden. Por otro lado, su madre, una mujer de ascendencia romaní, llevaba consigo el legado agridulce de una cultura nómada, a menudo incomprendida. Esta unión, que combinaba la rígida estructura de la Gran Bretaña de la posguerra con el misticismo itinerante del pueblo romaní, sentó las bases para una infancia definida, tanto por la resiliencia como por un profundo sentimiento de tristeza. Creciendo en la zona de Hayley Green, en Halesowen, Worcestershire, Plant vivió entre dos mundos muy distintos. El entorno industrial de su ciudad natal ofrecía poco en términos de consuelo o inspiración, pero fue en estas circunstancias difíciles donde comenzó a desarrollarse su vida interior. Desde niño, Plant encontró refugio en la música, un santuario que le permitió escapar de la desolación de su existencia cotidiana. Se refugiaba en los rincones oscuros de su modesta casa, buscando consuelo en los sonidos del rock and roll que llegaban a través de la radio. Como recordó en el programa de Denton en 1994. Cuando era niño, me escondía detrás de las cortinas en casa en Navidad e intentaba ser Elvis. Había una cierta atmósfera entre las cortinas y las puertas francesas, un sonido especial para un niño de 10 años. Era toda la magia que tenía a esa edad, y siempre quise ser algo parecido a eso. Estos sueños tempranos, aunque inocentes en su anhelo, estaban teñidos de una tristeza que reflejaba el vacío emocional de una identidad fragmentada. La lucha por reconciliar su herencia dividida solo profundizó su sensación de aislamiento. De un lado estaba la disciplina de su padre, marcada por la precisión militar y las responsabilidades de la reconstrucción tras la guerra. Del otro, la cultura vibrante y turbulenta de los romaníes que encarnaba su madre, llena de pasión, pero también de un dolor inherente. En una sociedad que a menudo marginaba esa herencia, Plant se encontraba atrapado entre identidades en conflicto. Reflexionando sobre su infancia, dijo una vez: «Supongo que me interesaba mi colección de sellos y la historia romaní británica. Era un niño de escuela de gramática y podía sentir una especie de llamado a través de las ondas de radio». Este conflicto interno dejó una marca imborrable en su vida, una búsqueda constante de un lugar al que realmente perteneciera, en un mundo que solo le ofrecía fragmentos de un hogar cultural esquivo. En la escuela, Plant asistió a King Edward VI Grammar School for Boys en Stourbridge, pero el ambiente estricto y disciplinado no le proporcionó alivio a su angustia emocional. La estructura académica chocaba con su espíritu salvaje y libre, que anhelaba romper las barreras impuestas. Fue en estos años cuando el blues comenzó a llamarlo, con su expresión cruda y sin filtros de dolor y resistencia, que resonaba con su corazón inquieto. Su primer contacto con el blues, a través de artistas como Willie Dixon y Robert Johnson, le ofreció una vía de escape para sus emociones reprimidas. «Dejé mi casa a los 16 años», recordó más tarde.
Y comencé mi verdadera educación musical, moviéndome de grupo en grupo, ampliando mi conocimiento del blues y de otras músicas que tenían peso y valían la pena escuchar. Su decisión de seguir un camino musical, en lugar de una vida convencional, no fue solo un acto de rebeldía, sino un grito desesperado por identidad en un mundo que le había negado un sentido de pertenencia. A pesar de su pasión por la música, el camino no fue fácil. Sus primeros años estuvieron marcados por la lucha por sobrevivir. A los 13 años repartía periódicos, ahorrando lo suficiente para enviar dinero a King Records en Cincinnati. Este gesto audaz reflejaba su determinación inquebrantable de acceder a la música que tanto adoraba. Recibí las ediciones originales de James Brown's Live at the Apollo. Una voz absolutamente increíble, recordó Plant, resaltando el impacto transformador que la música pura y sin adulterar tuvo en él. Sin embargo, junto con su creciente pasión, la pobreza y la exclusión social siempre estuvieron presentes, recordándole que la música vibrante que amaba era un lujo que pocos en su mundo podían permitirse. Pero su vida temprana no solo estuvo definida por la pobreza o el desplazamiento cultural, sino también por la monotonía de un destino aparentemente predefinido. Tantos chicos blancos, ingleses, no teníamos cultura, lamentó en una ocasión, una reflexión amarga sobre la ausencia de un legado claro en un mundo que solo ofrecía momentos fugaces de belleza entre luchas interminables. Las señales de radio que se desvanecían, los ecos esporádicos de música distante y el calor efímero de los lazos familiares contribuyeron a una infancia que fue a la vez trágicamente efímera y profundamente formativa. En estos primeros años, las semillas del genio musical de Plant fueron sembradas en medio de la tristeza y el anhelo, una base agridulce que eventualmente daría lugar a una carrera marcada por el brillo, pero también por una persistente melancolía. El ascenso y las luchas de Led Zeppelin, desde su formación en 1968 hasta la problemática producción de su séptimo álbum en 1975, los primeros años de Led Zeppelin estuvieron marcados por una creatividad revolucionaria, entrelazada con una serie de adversidades implacables. La banda surgió de comienzos humildes para convertirse en uno de los actos más influyentes del rock, pero su ascenso estuvo plagado de desafíos que dejaron cicatrices imborrables en su legado. En 1968, el guitarrista Jimmy Page estaba en la búsqueda de un vocalista para completar su nuevo proyecto musical. Después de que su primera opción, Terry Reid, rechazara la oferta, Page asistió a un espectáculo en una escuela de formación para maestros en Birmingham, donde presenció a un joven Robert Plant actuando con su banda, entonces conocida como Hobbs Tweedle. La interpretación de Plant de Somebody to Love de Jefferson Airplane fue tan impactante que Page detuvo su búsqueda de inmediato, como recordó Plant más tarde. Estaba actuando en este colegio cuando el manager Peter Grant y Jimmy aparecieron y me preguntaron si me gustaría unirme a los Yardbirds. Sabía que los Yardbirds habían trabajado mucho en América, lo que para mí significaba audiencias interesadas en lo que yo podía ofrecer, así que naturalmente me interesé mucho. Page añadió: cuando lo audicioné y lo escuché cantar, inmediatamente pensé que debía haber algo malo en su personalidad o que tenía que ser imposible trabajar con él, porque no podía entender por qué, después de haber estado cantando durante algunos años, aún no era una gran estrella. Así que lo invité a mi casa por un tiempo, solo para conocerlo mejor, y nos llevamos de maravilla. No hubo problemas. Este encuentro, marcado tanto por el escepticismo inicial como por una conexión inmediata, sentó las bases de una asociación que redefiniría el rock. Con una pasión compartida por la música, Plant y Page formaron una alianza creativa, reinventando canciones tradicionales de blues con un sonido que resonaba con el espíritu de la época. Inicialmente llamados los New Yardbirds, pronto adoptaron el nombre de Led Zeppelin.
un título que simbolizaría una nueva era en el rock. Su álbum debut, lanzado en 1969, rompió esquemas al fusionar el blues pesado con influencias folk y pasajes acústicos, desafiando las definiciones convencionales del género. A pesar del poder crudo del disco y sus electrizantes interpretaciones, Plant luego comentó que era injusto que la gente pensara en Zeppelin como heavy metal, señalando que casi un tercio del material era acústico. Esta combinación de sonido agresivo con introspección delicada pronto se convirtió en el sello distintivo de la banda, aunque su éxito siempre estuvo acompañado de profundas dificultades. A medida que su popularidad aumentaba, el ritmo implacable de grabaciones y giras comenzó a hacer mella en ellos. La agenda agotadora dejaba poco espacio para el descanso, y la presión constante por innovar provocaba tanto agotamiento físico como emocional. Cada triunfo en el escenario y en el estudio tenía como precio el sacrificio constante. Aunque el ambiente estaba cargado de fervor creativo, una sensación de fatalidad inminente siempre los acechaba. Esta premonición se hizo realidad de manera dramática en 1975. En la cúspide de su creatividad, un grave accidente automovilístico en Rodas, Grecia, tuvo consecuencias devastadoras. Robert Plant y su esposa resultaron gravemente heridos, obligando a la banda a suspender la producción de su séptimo álbum, Presence, durante varios meses. El accidente también llevó a la cancelación de las fechas restantes de la gira de ese año. Esta pausa forzada fue una interrupción abrupta en su ascenso imparable, revelando la vulnerabilidad detrás de la imagen colosal de la banda y recordando que incluso las leyendas del rock no eran inmunes a los caprichos del destino. Las secuelas del accidente impusieron una carga emocional duradera. El dolor físico y la incertidumbre sobre la recuperación hicieron que los miembros de la banda cuestionaran la sostenibilidad de su frenético estilo de vida. En el estudio, cada nuevo acorde y cada nueva letra estaban impregnados de la realidad sombría de lo que habían perdido y del precio de su éxito. La alegría de la creación estaba atenuada por una constante conciencia de la mortalidad y la fragilidad de sus logros. Además, el entorno en el que operaba Led Zeppelin estaba lleno de presiones tanto internas como externas. La necesidad de innovar constantemente en un panorama musical cada vez más competitivo generaba tensiones creativas. Los primeros años fueron un delicado equilibrio entre la expresión artística y las despiadadas exigencias del éxito comercial. El rápido ascenso de la banda no solo trajo fama, sino también relaciones tensas, agotamiento y una corriente subyacente de desesperación que impregnaba su trabajo. A partir de Led Zeppelin II, en 1969, su composición evolucionó desde simples versiones de blues hasta explorar temas místicos, filosóficos y a menudo sombríos. Canciones como Immigrant Song aludían a Valhalla y a las conquistas vikingas, pero también transmitían una sensación palpable de melancolía, reflejando las dificultades que la banda enfrentaba. Incluso cuando la música alcanzaba alturas épicas, las letras dejaban entrever luchas personales y la incesante presión por triunfar. El proceso creativo, tanto refugio como campo de batalla, servía como una válvula de escape para el dolor profundo que cada miembro llevaba consigo, pero también era un recordatorio constante del ritmo implacable al que se veían obligados a trabajar. La escritura espontánea de Stairway to Heaven en Headley Grange, en 1970, representó un raro momento de claridad en medio del caos. Un breve respiro de las presiones que los rodeaban. Sin embargo, estos destellos de inspiración eran efímeros, ya que las demandas de la industria se imponían rápidamente, dejando poco espacio para la reflexión y la soledad que podrían haber aliviado la tristeza colectiva. Así, el período entre 1968 y 1975 encapsula la lucha inicial de Led Zeppelin, una época de logros creativos monumentales empañados por dificultades incesantes y tragedias profundas.
Cada nota tocada y cada letra escrita durante estos años llevan la marca tanto de su sonido revolucionario como del doloroso sacrificio que requirió alcanzarlo. Reinvención en las sombras de Led Zeppelin. Tras la disolución de Led Zeppelin, en diciembre de 1980, Robert Plant se encontró en una encrucijada. La muerte de John Bonham había dejado un vacío inmenso en el mundo del rock, y por un momento, Plant incluso consideró abandonar la música por completo en favor de una vida más tranquila y convencional, quizás dedicándose a la enseñanza dentro del sistema educativo de Rudolf Steiner. Sin embargo, a pesar de la tentadora estabilidad de esa nueva vida, una voz interior y el aliento de amigos como el baterista de Genesis, Phil Collins, lo llevaron de regreso al escenario. Así comenzó una carrera en solitario marcada por el éxito comercial, la reinvención creativa y una persistente melancolía. El primer álbum en solitario de Plant, Pictures at 11, fue una audaz declaración de independencia. Era su forma de alejarse de la inmensa sombra de Led Zeppelin y afirmar su propia identidad musical. El disco combinaba elementos de rock, blues y folk, envueltos en riffs enérgicos y una voz poderosa. Sin embargo, bajo la superficie latía una corriente de introspección y tristeza, un recordatorio constante de la disolución de una era. Más que un nuevo comienzo, este álbum era un testimonio de las cicatrices persistentes que dejó la caída de una banda legendaria. Al año siguiente, con el lanzamiento de The Principle of Moments, Plant comenzó a captar aún más atención. El álbum produjo sencillos exitosos como Big Log e In the Mood, mostrando su habilidad para mezclar melodías suaves y evocadoras con un filo rockero crudo. Pero detrás de estos triunfos comerciales, Plant libraba una lucha constante por la reinvención personal. Estaba atrapado entre permanecer fiel a sus raíces musicales y la necesidad de establecer una identidad separada del gigantesco legado de Led Zeppelin. En varias entrevistas, ha insinuado que la fama fue tanto una bendición como una maldición, un recordatorio de un tiempo en el que pertenecía a algo más grande, pero también una fuente de soledad mientras intentaba reconstruirse a sí mismo. A pesar de sus éxitos iniciales, el camino de Plant como solista no estuvo exento de dificultades. Las giras de 1983 con Phil Collins en la batería y las de 1985 fueron recibidas con estadios abarrotados y públicos entusiastas. Sin embargo, en medio de la adoración, Plant luchaba contra un profundo conflicto interno. Cada actuación le recordaba su vida anterior, un pasado definido por shows electrizantes y una energía que había revolucionado la música rock. Para escapar de ese legado abrumador, evitaba deliberadamente interpretar la mayoría de las canciones de Led Zeppelin en sus conciertos en solitario. Esta decisión, tomada para ayudarlo a forjar un nuevo camino, solo profundizó la sensación de aislamiento que sentía en el escenario, pues seguía siendo perseguido por los ecos de una era perdida. A finales de los años 80, la carrera en solitario de Plant entró en una nueva fase, marcada por una exploración más profunda de diversos estilos musicales y un enfoque más introspectivo en la composición. Sus colaboraciones con el tecladista y compositor Phil Johnstone dieron lugar a 3 ambiciosos álbumes, Now and Then y Fate of Nations. Estos discos fueron intentos de trazar nuevos territorios musicales mientras luchaba con el peso de su pasado. El proceso creativo durante estos años fue arduo. Plant tuvo que enfrentarse a sus propias limitaciones y a la constante expectativa de volver a capturar la magia de Led Zeppelin. Sin embargo, a pesar de la presión, estos álbumes produjeron momentos de belleza cruda, con canciones que resonaron profundamente tanto en los fans como en los críticos. Durante este periodo, la atmósfera que rodeaba el trabajo en solitario de Plant estaba impregnada de una introspección trágica. Aunque su música tuvo éxito comercial,
Llevaba consigo el peso emocional de un hombre profundamente afectado por el fin de una era. Su voz, que alguna vez electrizó estadios con su poder crudo, ahora a menudo cargaba un matiz de arrepentimiento y anhelo. Las letras, frecuentemente místicas y filosóficas, también reflejaban una lucha interna, un lamento silencioso por lo que se había perdido y por lo que tal vez nunca podría recuperarse. Con un tono descrito como majestuoso y melancólico a la vez, la interpretación de Plant expresaba la lucha constante por reconciliar su pasado con su presente. En la soledad del estudio, las largas horas se convirtieron en sus únicas compañeras. El espacio creativo se transformó en un santuario donde se enfrentaba a sus propios demonios mientras intentaba producir música que estuviera a la altura de sus logros pasados. Colaborar con John Stone le proporcionó un marco para la experimentación, pero también le recordaba el peso de un legado que pocos podrían igualar. Su lucha no era solo sobre crear nueva música, sino sobre encontrar un espacio donde su voz personal pudiera ser escuchada, libre de los persistentes ecos de su pasado legendario. El ritmo implacable de las giras añadió otra capa de dificultad a su viaje. Las presentaciones en vivo, aunque marcadas por un éxito deslumbrante y ovaciones apasionadas, estaban teñidas por una profunda sensación de fatiga y tristeza. Cada show era un recordatorio brutal de que la adoración del público nunca podría borrar por completo los recuerdos de la pérdida o la inmensa presión de reinventarse. El escenario se convirtió en un campo de batalla donde Plant libraba una guerra silenciosa y constante contra los fantasmas de su antigua gloria, y los aplausos solo ofrecían un consuelo efímero antes de dar paso a la soledad. Uno de los desafíos más significativos que enfrentó Plant como artista en solitario fue la necesidad constante de redefinirse. Mientras muchos fans seguían viéndolo únicamente como el legendario líder de Led Zeppelin, su trabajo en solitario exigía que dejara atrás esa imagen y abrazara una faceta más vulnerable e introspectiva. Esta transformación fue extremadamente difícil. Dejar atrás la comodidad familiar de una banda que había sido su hogar creativo y forjar una nueva identidad requirió una fortaleza emocional inmensa. Plant ha aludido con frecuencia a la profunda soledad de este proceso, un viaje marcado por la duda y el cuestionamiento existencial. La recepción crítica de su trabajo en solitario fue una bendición agridulce. Álbumes como Pictures at 11 y The Principle of Moments recibieron elogios y éxito comercial, pero también fueron objeto de duras comparaciones con la monumental producción de Led Zeppelin. Tales comparaciones profundizaron la sensación de aislamiento de Plant, un recordatorio constante de que estaba atado a un legado del que era imposible escapar. En última instancia, la carrera en solitario de Robert Plant durante los años 80 y principios de los 90 se erige como el testimonio de un artista luchando con las secuelas de una pérdida monumental. Es un viaje marcado tanto por momentos de gran creatividad como por devastadores bajones, una batalla incesante por forjar una nueva identidad mientras seguía siendo perseguido por su pasado. Su música de esta era es un registro emocional, una crónica de dolor, perseverancia y la lucha por recuperar su propia voz. Cada nota y cada letra dan testimonio de los sacrificios hechos en nombre de la libertad artística, un recordatorio agridulce de que incluso los mayores éxitos están inextricablemente ligados a un profundo dolor. El dolor detrás de la leyenda. Robert Plant ha vivido una vida privada turbulenta, marcada por un profundo dolor, desamor y una lucha constante por encontrar consuelo en medio de tragedias personales implacables. Desde sus primeros días como un joven músico, hasta sus años de madurez como un ícono del rock, su vida fuera del escenario ha estado definida por relaciones que tanto lo han nutrido como lo han destrozado, dejando tras de sí
un rastro de recuerdos agridulces y pérdidas profundas. Plant se casó con Maureen Wilson el 9 de noviembre de 1968 en el Roundhouse de Londres, un momento que parecía anunciar un futuro prometedor. La joven pareja comenzaba su vida matrimonial con esperanza y ambición, mientras el éxito de Led Zeppelin crecía rápidamente. Maureen fue un pilar constante durante el periodo tumultuoso de excesos del rock and roll, pero, a pesar de la euforia del éxito y el brillo de las giras, la vida personal de Plant siempre estuvo marcada por una inevitable melancolía. Juntos, tuvieron 3 hijos: Carmen Jane, nacida en 1968, Karak Pendragon, nacido en 1972, y Logan Romero, nacido en 1979. Al principio, la familia parecía ofrecerle estabilidad y felicidad, un refugio frente al caos de la vida de una estrella de rock. Sin embargo, el peso de la fama y la presión de las giras constantes comenzaron a desgastar la delicada base de su relación. El punto de quiebre llegó en 1977, durante la gira de Led Zeppelin por Estados Unidos, cuando Karak, su hijo de 5 años, murió repentinamente a causa de una enfermedad estomacal. La pérdida fue devastadora para Plant, quien años más tarde confesó: "No fue fácil sobrellevar la pérdida. Nuestra familia se unió más que nunca, pero el vacío era inmenso". La muerte de Karak no solo destrozó el corazón de Plant, sino que lo obligó a enfrentar una dolorosa realidad. Ningún éxito en el rock podía llenar el vacío dejado por una pérdida tan profunda. La banda canceló el resto de la gira, y la energía que los había impulsado hasta ese momento se convirtió en una sombría sensación de duelo y desilusión. El recuerdo de Karak lo perseguía en los momentos de silencio, lejos del rugido del público. Para Plant, su hijo era un pequeño niño de la naturaleza, cuya sonrisa e inocencia iluminaban su mundo. Su duelo se reflejó en su música. La canción All My Love, coescrita con John Paul Jones, fue un homenaje sincero a Karak, un testimonio del amor y el dolor que marcaron aquel oscuro periodo. Años después, Plant admitió: "Cada cierto tiempo aparece en mis canciones sin ninguna otra razón más que el hecho de que lo extraño mucho". A la tragedia de perder a su hijo se sumaron otros golpes personales. En agosto de 1983, Plant y Maureen se divorciaron, poniendo fin a un matrimonio de 15 años. La separación no solo representó la pérdida de una relación importante, sino también la disolución de la familia que alguna vez le había dado consuelo en medio del torbellino del rock and roll. El divorcio lo dejó en un estado de introspección y soledad, aumentando su sensación de aislamiento y el peso de sus errores del pasado. Aunque Maureen lo había apoyado en los primeros años de Led Zeppelin, las presiones del mundo de la música y las tragedias personales fueron demasiado para su relación. En medio de esta turbulencia, la vida de Plant tomó un giro inesperado. En 1991, tuvo un hijo, Jesse Lee, con Shirley Wilson, la hermana de Maureen. Este acontecimiento añadió una nueva capa de complejidad a su vida familiar, entrelazando su pasado y su presente de maneras impredecibles y dolorosas. Aunque la llegada de Jesse Lee pudo haber sido una oportunidad de sanación, también fue un recordatorio de la naturaleza fracturada de su vida personal, una lucha constante entre lo que había perdido y lo que aún podía construir. Durante estos años, su vida privada estuvo impregnada de tragedia, mucho más allá de la imagen pública de una estrella de rock. En diversas entrevistas, Plant ha hablado con un tono reflexivo sobre los sacrificios y el costo emocional de su trayectoria. "Perdí a mi hijo. No quería estar en Led Zeppelin. Quería estar con mi familia", confesó en una ocasión, revelando la profunda lucha interna que lo ha acompañado durante décadas. El conflicto entre su carrera y su deseo de una vida familiar más sencilla. Las dificultades personales de Plant
No se limitaron a sus relaciones con sus hijos y su exesposa. Afectaron todos los aspectos de su vida, desde su estilo de vida hasta su música. En una entrevista con GQ en 2011, reflexionó sobre la sombra que su vida privada había proyectado sobre su existencia. Nuestra familia siempre estuvo cerca del sistema educativo Rudolf Steiner en West Midlands, y me gustaba su enfoque. Me parecía mucho más honesto y saludable dejar el ego a un lado. Sin embargo, aunque reconocía la necesidad de desprenderse de la fama, nunca pudo escapar del peso emocional de su pasado. Los recuerdos de sus pérdidas y las cicatrices de sus relaciones rotas lo persiguieron a lo largo de los años, reflejándose en su música y en sus declaraciones públicas. A pesar del inmenso dolor y las tragedias personales, la historia de Plant también es una de resistencia. Ha sido un hombre que, a pesar de la adversidad, ha continuado creando y compartiendo su arte. Después de años viviendo y viajando por Estados Unidos, especialmente en el sur del país, finalmente regresó a Inglaterra, atraído por el vínculo con su hogar y sus raíces. Siempre miraba hacia atrás, pensando en cómo estarían mis hijos y mis amigos, confesó en una ocasión, un reconocimiento melancólico de la vida que dejó atrás mientras avanzaba en su carrera. En los momentos de calma, cuando los aplausos del público se desvanecían, Plant se sumía en la introspección. Aceptó que su vida privada, con todas sus cicatrices y tristezas, era una parte inseparable de su identidad. Creo que podría seguir para siempre como este tipo de Peter Pan dando vueltas por el mundo, dijo en una entrevista con NPR en 2014. Pero me doy cuenta de que el valor de mi tiempo es enorme. Estas reflexiones, aunque teñidas de melancolía, revelan el impacto profundo que sus luchas personales han tenido en su visión de la vida y el arte. Incluso al acercarse a los 80 años, la vida de Robert Plant ha estado llena de sacrificios y dolor. A pesar de su estatus legendario y el brillo de la fama, su historia nos recuerda que detrás de cada reflector existen batallas ocultas y pérdidas que nunca se olvidan.